Bueno, estudiantes, vamos a empezar con nuestra sesión de estudios correspondiente al curso de Redes y Comunicaciones 2. Bueno, a continuación vamos a empezar con la sesión número 5, perteneciente a la unidad número 1. En esta unidad, denominada Redes Dual Stack, IPv4, IPv6 y redes sobre voz sobre IP, vamos a hablar, en este caso concreto, que es la unidad número 5, lo que viene a ser las redes tipo VLAN. Ustedes deben saber pues que una red LAN es una red física en la cual van interconectados los diferentes usuarios. Por ejemplo, en nuestra universidad, en un laboratorio cualquiera, por ejemplo, en el laboratorio B101, ahí tienen ustedes un conjunto de computadoras. En el otro laboratorio también hay otro conjunto de laboratorios, pero todos ellos conectados a un elemento que se conoce con el nombre de switch. Y este a su vez, a través de otros dispositivos, van conectados a un router. El router es que va conectado finalmente al proveedor de Internet para poder salir o enviar información al mundo externo o información del mundo externo ingresar a la universidad. Muy bien, esa viene a ser una red LAN tradicional. ¿Por qué? Porque hay elementos físicos que hacen su implementación. Pero lo que también puede suceder es que una red LAN, si bien es cierto, es un elemento físico, a través de un programa o a través de programación en los diferentes componentes que forma dicha red LAN, puede suceder que funcione como si existieran otras redes LAN. Pero en realidad todo es hecho a través de una programación definida. Entonces vamos a crear redes LAN en una LAN, pero estas redes LAN creadas van a ser redes LAN realizados a través de programación, a través de una configuración correspondiente en los equipos. Entonces estamos hablando de una red LAN virtual o VLAN. Entonces una red VLAN viene a ser una red LAN, pero creado bajo un criterio lógico. ¿Bien? Todo esto vamos a estudiar ahora, pero el concepto fundamental de una VLAN corresponde a un protocolo llamado IEEE 802.1q, que es lo que vamos a analizar con calma ahora. ¿Bien? Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende al finalizar esta sesión? Que el alumno entienda el fundamento teórico de una VLAN. Es decir, que entiende el protocolo 802.1q. Y además tenga los conocimientos necesarios para realizar la configuración de una red tradicional y transformarlo en una red VLAN. Ese es el objetivo. Bien, para ello vamos a recordar rápidamente lo que es una trama tipo Ethernet, que lo hemos analizado ya en debidas oportunidades. Hay que recordar que entre dos nodos, puede ser por ejemplo su computadora y la otra computadora que lo tenemos en el laboratorio, podría ser entre su laboratorio y el dispositivo denominado router que va conectado a su vez al mundo de Internet, o entre routers y routers que están ya hablando, estamos hablando ya en la WAN, en el proveedor mismo de Internet. Ahí tiene que transportarse una estructura de información en el enlace. Estamos hablando exclusivamente en un enlace, es decir, entre una PC y una PC, ese es un enlace, entre una PC y un router es otro enlace, entre un router y otro router corresponde a otro enlace. Lo que pasa es que para poder llevar la información entre un punto y otro punto distante en la Internet, tiene que identificarse diferentes tipos de enlaces, ¿no? La unión, la concatenación de los enlaces son los que va a determinar justamente la ruta que va a seguir la información de un punto A un punto B. Entonces, en este ejercicio de poder identificar y de poder analizar una trayectoria entre un punto extremo de la red y el otro punto extremo de la red, por ejemplo, entre su computadora y otra que puede estar ubicado en algún lugar de Europa, esa trayectoria no viene a ser más que la concatenación de enlaces, porque un enlace se conecta a otro enlace y eso a su vez a otro enlace y va a definir la trayectoria. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a analizar una trayectoria, lo que tendríamos que hacer previamente es analizar cómo está estructurada el enlace, porque el enlace es el que va a definir la trayectoria.
Entonces, cuando nos centramos solo exclusivamente en el enlace, habría que preguntarnos cuál es la información que circula por dicho enlace. A esa información se conoce con el nombre de trama. La trama es la unidad de información entre enlaces. Puede suceder que en una trayectoria los diferentes enlaces podrían corresponder a diferentes tecnologías. Por lo tanto, las tramas en un enlace probablemente difiera de las tramas que hay en el siguiente enlace y a su vez de las tramas que vienen más adelante, en los enlaces que vienen más adelante. Por lo tanto, en general no podríamos asegurar al 100% que en una trayectoria existe una y solo una tecnología de enlace. Y por lo tanto existiría un solo tipo de trama, ¿no? Eso no es cierto del todo por una sencilla razón, porque la Internet es la interconexión de diferentes tipos de tecnología. Por ejemplo, en algún lugar está un enlace satelital. Entonces ahí otro tipo de enlace habrá que analizar el tipo de trama que circula en esa porción de mi trayectoria. Muy bien, pero si bien es cierto que analizar todas las tecnologías que puedan ser implementadas en un enlace no es un tema fácil, pero tampoco complejo, es realizable, habrá un grado de dificultad, pero habría que preguntar si es que existe algún tipo de trama que sea justamente uno ampliamente utilizado, ¿no? La pregunta es, ¿existe alguna trama que es ampliamente utilizada? Pues la pregunta tiene una respuesta, sí. Hay una trama que es denominada la trama tipo Ethernet, que a la fecha es ampliamente utilizado no solamente a nivel LAN, sino también a nivel WAN. Y justamente miramos aquí en la gráfica esa estructura básica de una trama tipo Ethernet. Está constituido por 6 bytes, que corresponde a la dirección MAC de destino, una dirección MAC de origen, que también tiene 6 bytes, un campo tipo de 2 bytes, los datos que pueden ser entre 46 y 1500 bytes, ese es el rango en tamaño que pueden ser los datos, y al final hay un campo en el cual se implementa el algoritmo CRC, que es un algoritmo cíclico de redundancia, ¿no? Para permitir o para determinar si la información, es decir, si la trama en sí está viajando de manera correcta en el medio, en el enlace, o ha sufrido algún tipo de alteración debido a algún ruido externo. Pues bien, ese campo es también muy importante porque de alguna manera va a permitir que en el receptor, es decir, en el otro extremo del enlace, decida qué hacer o qué no hacer cuando se detecte algún tipo de error. Bien, esa es la estructura común y corriente de una de las tramas ampliamente utilizado en las redes de datos, que es la trama Ethernet. Y esta trama es lo que nosotros vamos a utilizar cuando ustedes se comunican entre su computadora y otra computadora, entre su computadora y un router. Y en la mayoría de los casos también se utiliza entre routers, ¿no? Hoy se usa mucho. Se usa mucho por un tema importante, es la velocidad. La velocidad que llega a esta tecnología pues va desde los 10 megabits por segundo, de hace años atrás, hasta algunas decenas de gigabits por segundo. Entonces eso permite pues su uso en un amplio espectro de escenarios. Lo que sucede es que esta trama ha sufrido una alteración hace tiempo atrás con el propósito de poder identificar una trama con respecto a otra trama. Si nosotros enviamos así, independientemente de dónde vengan las tramas, es un poco complicado poder identificar esta trama a qué grupo de orígenes pertenece. Porque, me explico bien, yo podría tener en un laboratorio, podría tener yo 20 computadoras, ahí hay 20 orígenes, ¿no? Pero si lo comparo con el otro salón, que pueden tener otros 20 computadoras, ahí hay 20 orígenes de tramas. Yo quisiera que cuando vaya en algún lugar de la red, puede ser dentro de la universidad, por ejemplo, o fuera, yo no lo sé,
me gustaría identificar esas tramas y decir, ah, esta trama viene de tal laboratorio, esta trama viene de tal laboratorio. Y luego, conociendo que viene de un laboratorio, luego identificaré de qué máquina de ese laboratorio viene. Pero antes de identificar así con precisión qué máquina es, me gustaría saber que esa trama viene de un determinado escenario, constituido por 20 máquinas, 30 máquinas, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo para poder diferenciar una trama de otra trama? El motivo por el cual yo deseo, lo vamos a ver en un rato. Pero la idea, planteemos el problema. ¿Cómo diferencio una trama de otra trama? Es ahí donde surge el famoso protocolo 802.1q, que consiste justo desplazar, vamos a llamarle de alguna manera, la dirección MAC de origen, desplacen ustedes a la izquierda, y el campo tipo lo desplazamos a la derecha. Y en ese espacio que queda, vamos a introducir una nueva cabecera. Esa nueva cabecera, que está aquí, es lo que se llama IEEE 802.1q, que viene a ser una nueva cabecera de 4 bytes. Cuando esto sucede, a la trama que ustedes observan se le conoce con nombre de 802.1q. Si entramos en detalle a esta cabecera nueva, vamos a observar ahí 4 campos. De estos 4 campos me voy a centrar en una de ellas para no distraer en la explicación. Es este campo de color celeste que le he llamado IDVLAN, que es un campo de 12 bits. Quiere decir que en ese campo vamos a colocar un número. Ese número va a ser el número que identifica a esa trama, ¿no? Entonces, los elementos que analicen una trama van a tener la capacidad de entrar a ese campo, leer el número y luego tomar algún tipo de criterio. ¿Por qué? Porque toda trama que tiene un determinado número de identificación va a sufrir un cierto tipo de tratamiento en el equipo. ¿Quién es ese equipo? El switch. ¿De acuerdo? Entonces, miren que en el caso superior, en una trama Ethernet puro, ese tipo de posibilidad simplemente era muy complicado de hacerlo. Todo es posible, pero aquí era muy complicado de hacerlo. En cambio, con la introducción de un identificador de VLAN, la toma de identificación de la trama, de qué características se le puede dar, de servicios, de un tratamiento, etcétera, es relativamente fácil, ¿no? Entonces, este número, insisto, es un número que va a permitir identificar a una trama. A eso se le conoce como identificador de VLAN. Como tiene 12 bits, 2 a la 12, es 4096 combinaciones, es decir, esa es la cantidad máxima de VLAN que nosotros podríamos crear, así, desde un punto de vista teórico. Pero vamos a ver que es mucho menos porque hay números que ya están reservados para cierta funcionalidad en una red virtual. Por lo tanto, sale fuera de los cálculos que uno puede estar considerando, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, que esta es la trama 802.1q y lo más saltante es que tiene una nueva cabecera y esta a su vez tiene un nuevo campo que se denomina IDVLAN. Y es ahí donde se va a colocar un número que va a permitir identificar una trama respecto a otras tramas. ¿Por qué? Porque las otras tramas colocarán otro número distinto al anterior. Entonces, de esa manera, los switches van a tener un mecanismo de poder diferenciar una trama de otra trama y, por lo tanto, va a poder hacer algún tipo de tratamiento con respecto a cada uno de ellos. A manera de resumen y de recordar un poco lo que se vio, en una trama tipo Ethernet tradicional, donde no existe el 802.1q, vieron ustedes cómo es el caso de acá abajo, cuando sale de su computadora, esta información que es mi paquete IP, que es la información que yo quiero llevar, se encapsula dentro, miren ustedes, de la trama. Esto que está aquí es la trama, donde el color verde que dice cabecera, esa cabecera de color verde correspondería a estos verdes que están acá, a los dos, más el campo tipo. Para no poner esos tres, lo he puesto de ese color de manera resumida, ¿no? Entonces, esta cabecera es la cabecera de la trama, que viene a ser todos estos 3 campos,
Y a continuación vienen los datos de la trama, que viene a ser justamente el paquete IP. Entonces, los dispositivos como los switches miran a la información, pero desde un punto de vista de la trama. El router también. En un inicio, en una fase inicial, para él le está llegando una trama. Entonces, la trama es la unidad de información que circula por un enlace. Esto sale de aquí y termina acá. Y observen ustedes acá, esta computadora tiene una MAC sub A, que viene a ser el origen de la trama, y tiene una MAC sub B, este router, que viene a ser en la dirección MAC de destino. Entonces, por eso que la trama que va a tener aquí es una información que dice MAC de origen, MAC sub A, y MAC de destino, MAC sub B. Ahora, en esta segunda trama, también la estructura estamos considerando como Ethernet, ¿no? A manera de ejemplo y para ilustrar la funcionalidad, en este caso, de 802.1q. Entonces, miren ahora que la dirección MAC de origen es MAC sub 1, que es esta de aquí, y la dirección MAC de destino es MAC sub 2, que es la parte de entrada del segundo router. Entonces, ahora esta trama sale de aquí, MAC de origen, y llega acá, MAC de destino. Si bien es cierto, la estructura de esta trama es similar a la anterior, pero se diferencian mucho. ¿Por qué? Porque la dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino va cambiando, porque está concentrado solo en el enlace. Y cuando pasa a este tercer enlace para llegar a la computadora, ahora la trama, que también va a tener la misma estructura que la anterior, pero la diferencia está en la dirección MAC de origen, que viene a ser MAC sub C, y la dirección MAC de destino, que viene a ser la dirección MAC sub D, ¿no? Entonces, si ustedes siguen este enlace, a continuación viene este enlace y a continuación viene este enlace, entonces desde el punto de vista de la computadora se ha establecido una conexión entre la LAN A de la izquierda y la LAN B. ¿Qué es lo que está llevando la trama? En todos los casos está llevando el dato y la cabecera, el protocolo IP, el dato y la cabecera. Entonces, cuando esta información, esta trama llega a la computadora saca, extrae de la trama que recibe el paquete IP, el dato y la computadora, y lo pone en la parte superior para empezar a analizar y ver qué acciones hacer con ello. Entonces, desde el punto de vista de paquete IP, esta máquina tiene un dato, mete a la red, y segunda computadora recibe la trama y saca la información, el paquete IP. Es decir, el paquete IP viajó por esta trayectoria entre la máquina A de la LAN A de la izquierda y la máquina B de la LAN B de la derecha. Pero si bien es cierto, el paquete viajó de izquierda a derecha, pero eso ha sucedido porque ha habido enlaces y enlaces. Y cada enlace tiene una estructura. En algunos casos pueden ser iguales, como en la figura, pero en algunos otros podrían ser diferentes. Pero tiene que ver, de alguna manera, un indicador que diga de dónde sales, a dónde llegas en el enlace, ¿no? Ese es el funcionamiento tradicional de una trama tipo Ethernet. Los equipos intermedios no tienen mecanismo para poder diferenciar una trama de otra, así de manera inmediata. En cambio ahora, introduzcamos una trama, ahí un campo IEEE 802.1, ¿no? Y le voy a poner dos ejemplos acá, dos tramas, al cual se ha introducido ese campo. Y de tal manera que el identificador de VLAN, en la parte superior le hemos puesto 20, a manera de ejemplo, y en la parte inferior le hemos puesto 40. ¿De acuerdo? Entonces, estas tramas van a ingresar a la red. Por ahora, que no nos importe si esto es un switch, es un router, eso es un tema secundario. Es un nodo. Pues de tal manera que cuando llegan las tramas no se olviden que está llevando IP. Y dentro de IP están las direcciones IPs. Pero eso no interesa. Estoy analizando la cabecera de la trama. Entonces, cuando llega esta trama, este equipo, está acá, este nodo, va a ser capaz de analizar el número de VLAN. En el primer caso se va a dar cuenta que es 20 y va a realizar, debido a la identificación de VLAN, para realizar algún tipo de tratamiento especial. Y cuando llegue la otra trama que tiene el número 40, va a realizar otro tratamiento especial, obviamente diferente al anterior. Entonces, dentro del equipo
Es como si estas tramas estuvieran viajando por caminos diferentes. ¿Por qué? Porque le están dando un tratamiento diferente. Ese es como veríamos de una manera abstracta dentro del equipo, dentro del nodo. Pero una vez que pasen por caminos diferentes, porque están recibiendo un tratamiento especial, diferente, al final, cuando se quiere enviar al siguiente nodo, tiene que pasar por el mismo cable. Ahí no hay otra alternativa. Físicamente, estos dos pasan por este mismo cable. Y cuando llegan al otro extremo, sucede similar al anterior. Si el identificador de VLAN de la trama es 20, se va por acá. Y si es 40, se va por acá. Entonces, si yo miro ahora de un punto de vista más lejos a estos dos nodos, a mí me parecería de que este cable es como si se hubiera dividido en dos cables y que este de color celeste, que es un tratamiento especial, está conectando por un cable especial a este, que es un tratamiento especial en el otro nodo, que es del mismo tipo, celeste, porque es número 20. Y me parece también de que hubiera una conexión, estoy idealizando mi concepto, una conexión aquí nueva, de tal manera que todo lo de rojo con lo de rojo lo está comunicándose, es por eso que los paquetes pasan por aquí. Aún cuando yo sé físicamente que todo se mezcla acá. Pero otra manera de verlo, es decir, es que hay caminos virtuales, hay caminos propios. O sea, es como si se hubiera creado un camino nuevo, ficticiamente un nuevo cable de color celeste para todo lo que es la trama de color 20, porque tiene un tratamiento especial, y se ha creado otro cable, ficticiamente hablando, ¿no? Pues en realidad no se ha creado nada, es un modelo, es un tema conceptual para las tramas que tienen el número 40, en este caso es el color rojo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de modelo, del concepto teórico, yo podría decir que gracias a esta etiqueta que tiene la trama, estoy originando dos cosas. Uno, que los nodos internamente, al identificar una trama de otra trama, entonces le va a empezar a dar un trato especial. Y da la sensación de que en el enlace físico se hubiera dividido en dos enlaces, que en realidad todo es mental, pero a través del cual de esos dos enlaces, como están las líneas punteadas ahí en la figura, pasan cada uno de las tramas que tienen número ya que los identifica, ¿no? Entonces ahí aparece un concepto en datos que se conoce con el nombre de subinterfaces, ¿no? La interfaz es esta línea de color negro, que es la fibra óptica, que es el cobre en un caso extremo, es el medio de transmisión, pero ya estas líneas punteadas que no existen, pero es como lo estoy sintiendo a la red, debido a este campo llamado I de VLAN, a esto se le llama una subinterfaz, ¿no? Y la subinterfaz tiene un comportamiento idéntico a una interfaz física real. Tanto es así que una subinterfaz tiene prefijo de red, tiene números IPs, ¿no? Y todo un comportamiento como si fuera un enlace físico común y corriente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva, miren, la presencia de un campo I de VLAN nuevo dentro de la cabecera IEEE 802.1Q que presenta ahora en determinado momento una trama tipo Ethernet. ¿Bien? Entonces, si lo miro ahora de una forma ya más macro, yo podría en una red física poder definir esos caminos virtuales llamados subinterfaces, el nombre técnico, esos subinterfaces que son de color rojo azul, yo lo podría definir que siga una trayectoria como el que está indicado acá en la gráfica. Y cuando uno quiera definir una subinterfaz de color celeste, que correspondería al VLAN número 20 en mi ejemplo, siga esta trayectoria que está ahora en la parte inferior. Como ven ustedes, es posible que yo defina esas líneas punteadas que vienen a ser subinterfaces, que son trayectorias, entre comillas, virtuales, porque en la vida real no existe, pero yo podría incluso obligar que vaya por una determinada ruta. Entonces, todos los tráficos que tenga el ID VLAN de color
rojo, que viene a ser el 40, seguiría esta trayectoria de la línea punteada de color rojo. Y todos los paquetes, perdón, todas las tramas que tienen el IDE de VLAN número 20, el opuesto de color celeste, seguiría la ruta de color celeste. Serían rutas independientes, ¿no? Entonces, si usted lo mira a esta red, y vamos a retroceder el PowerPoint ahí, usted mira esta red, es un plano físico. Vamos a poner un plano de color negro, porque miren que ahí está todo de color negro. Y si ustedes empiezan a configurar para que el router pueda entender, o el nodo pueda entender un VLAN de la otra, porque tiene el 802.1Q, y obligamos que esos subinterfaces sigan una trayectoria, y en otro caso otra trayectoria, estamos acá, es como si yo tuviera encima del plano negro, que es un plano físico real, voy a crear un plano color rojo, que es un plano lógico, porque no es algo real, y encima voy a crear otro plano de color azul, o celeste en este caso. Entonces, estos planos, el de color rojo, el color celeste, no se tocan, son planos paralelos, en el cual fluyen por ahí un determinado tráfico, y en el otro fluye otro determinado tráfico. ¿Y cómo sé, y cómo identifico esos tráficos? Por el identificador de VLAN de la trama. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nos lleva el considerar un nuevo campo, el 802.1Q, y dentro de ello un subcampo llamado ID VLAN. Bien. De tal manera, pues, que cada uno sigue una trayectoria completamente independiente, ¿no? Bueno, un poco para ilustrar de repente lo siguiente, ¿no? Supóngase que yo tengo un conjunto de clientes de un banco color rojo, y quiero que todos los clientes del banco de color rojo, póngale usted el nombre que quiera, solo entre ellos establezcan comunicación las diferentes computadoras que pueden estar en varios lugares de un país distribuido, puedan entre ellos comunicarse. Y luego tengo un segundo banco de color celeste. Y quiero que todas las oficinas, igual que en el caso anterior, las oficinas del banco, pero del color celeste, solo entre el color celeste se comuniquen. Pero no deseo que ningún trabajador, ninguna oficina del banco de color rojo se comunique con el banco de color celeste, por un tema de seguridad, que la información esté bien resguardada, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que tendría que hacer es diseñar una red con esos planos lógicos, ¿no? Entonces, en el plano lógico de color rojo, solo están los clientes de color rojo. No se ven con el cliente de color celeste, que es otro plano, aun cuando pasen por el mismo enlace, aun cuando pasen por el mismo nodo. No se van a ver, están viajando en diferentes planos, y cada plano puede tener sus propias políticas para definir cuál es la trayectoria que va a seguir la línea de rojo en este caso, o la línea de celeste en el otro caso. Por eso que lo hace muy importante esta tecnología. Si bien es cierto, es una tecnología, el protocolo 802.1Q es de hace más de 20 años, pero es algo que se sigue utilizando hoy en día, ¿no? Entonces, esto ya nos da pie para poder entender qué cosa es una VLAN. Primero vayamos por la definición de qué cosa es una VLAN. Una VLAN es un grupo de dispositivos que están conectados a la red, pero de manera lógica, ¿sí? Y que actúan de manera independiente. A ver, vamos a explicarlo bien. Si yo tengo una red, vamos a suponer un salón, para que la explicación esté más clara. En un salón yo puedo tener 20 computadoras. Vamos a poner el número clásico, 20, que es, por lo general hay en un laboratorio. Pues bien, de esos 20, si todos entre ellos se conectan, yo puedo decir, ahí tengo una red de área local, porque todos se están comunicando entre ellos. Pero ahora yo puedo decir, todos los alumnos varones, por favor, no se muevan donde se encuentren. Todos los alumnos varones se comunican entre sí, y todas las alumnas damas se conectan entre sí, ¿no? Separados, ¿no? Pero entre ellos. Todos los varones entre ellos y todas las damas entre ellas. Pero es el mismo salón que yo he creado dos grupos
de varones uno de ellos y de damas el otro, y que entre ellos se van a comunicar. Y cuando solo entre varones se comunican, es como si fuera una red LAN. Para eso es una red LAN, para que se comuniquen. Y cuando digo solo las damas, entre ellas se van a comunicar. O sea, tengo dos redes LAN, uno de varones y uno de damas. Y encima, si no se ven, son completamente independientes. Entonces, ¿qué cosa he creado? He creado dos LAN, pero dos LAN virtual. Porque en realidad es el mismo salón. En este ejemplo, son las mismas computadoras. Solo que con un criterio lógico, he dicho, fórmese una red de tal manera que se conecten solo los varones y otra red que solamente se conecten ahí las damas, ¿no? Ese es el concepto de VLAN. O sea, es una red física, empezando por ahí. Si no, ahí empezamos mal, ¿no? Es una red física, pero al cual yo voy a formar grupos que van a tener un comportamiento como si fueran idénticos a una LAN, pero solamente entre un grupo. Y esos grupos van a ser creados bajo un criterio lógico. ¿Qué significa lógico? Algún criterio que puede decir, miren, todos los alumnos de sistemas, entre ellos se comunican. Todos los alumnos de derechos, entre ellos se comunican. Por ejemplo, eso podría ser un criterio lógico. O podríamos decir, entre dos facultades, entre ellos se comunican y otros dos, entre ellos se comunican. O podemos decir, el administrador de la red y sus ingenieros de soporte, entre ellos se comunican, ¿no? O vamos a hacer una videoconferencia y no queremos perturbar el tráfico en toda la red. Así que, ¿quiénes son los miembros que forman esa videoconferencia? Tal profesor, tal alumno y tal alumno. Ya, entre los tres formen una red virtual de tal manera que no perturben en nada a toda la universidad. O estamos haciendo usando la tecnología de voz over IP. Entonces, el tráfico generado por la telefonía debería no mezclarse, no perturbar al tráfico de datos de una red normal. Entonces voy a crear una VLAN por donde están solo el tráfico de voz over IP y otra VLAN donde esté el tráfico de la red propiamente dicho de datos de una universidad, de una empresa o de una institución en general, ¿no? Entonces, todos estos conceptos se han ido creando por un tema lógico, ¿sí? En base a algo que ya existe, que es una red física. Ese es el concepto de una VLAN, así de simple, ¿no? Entonces, hablando desde el punto de vista ya técnico, ¿cuál es ese criterio lógico? Ya hablando de técnico, el otro es algo conceptual he puesto, ¿no? Ahora hablamos de tecnología pura, lo que nos corresponde como futuros ingenieros de sistema. Entonces, esos criterios podrían ser las direcciones MAC, esos criterios podrían ser las direcciones IP, tanto de origen como destino, podrían ser los puertos que están ubicados en la capa de transporte, podrían ser los puertos que son los conectores de los switches, podrían ser los tipos de protocolos que se están generando, etcétera, etcétera. Por ejemplo, todos los tráficos TCP se comunican entre sí y todos los tráficos UDP se comunican entre sí. Entonces hay otro criterio, ¿se dan cuenta? Entonces esos son los criterios que vamos a ver, ¿no? Que existe como posibilidades para poder definir ese criterio lógico para crear una VLAN, ¿no? Entonces, veamos en una gráfica simple cómo es una VLAN. Aquí observan que yo tengo 3 switches al cual voy conectando directamente las computadoras. Si yo no hago nada ahí, la hago funcionar así como normalmente sucede, yo tengo una red LAN, donde todos se comunican entre sí, todos, sin excepción. Entonces, si ahora yo configuro los switches de tal manera que digo, solo esta máquina, las dos máquinas de la izquierda del switch 1, con las dos máquinas de la derecha del switch 2, y con estas dos máquinas de la derecha del switch 3, solo entre ellos se van a comunicar. Ese es un criterio que yo estoy estableciendo, ¿se dan cuenta? Entonces, estoy formando una VLAN entre las 6 computadoras, que lo he pintado de color verde para ilustrar un poco y visualizar mi criterio. Podría decir también que, miren, entre estas computadoras del switch 1, del switch 2 y del switch 3, entre ellos nomás se comuniquen, de tal manera que si intentara comunicarse con los de color verde, no deberían poder. No se podría.
Bien, entonces he creado otra VLAN. A la VLAN se identifica con un número. Ya hemos visto el por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un campo llamado identificador VLAN en el 802.1q, que es la base de este concepto. Ahora, lo que quedan, las PC que quedan, pueden formar parte de otra VLAN, ¿no? Entonces, si creo esto, tengo una red física al cual he montado encima 3 LAN, pero son virtuales. ¿Por qué son virtuales? Porque en el momento que yo defina, puedo desaparecer esas VLAN, lo desconfiguro, y al momento de desconfigurar, otra vez me quedo en mi única LAN física, que es la que al final existe. Y cuando vuelvo a reconfigurar, pues otra vez tendré las VLAN. Por ejemplo, podría considerar que en una segunda configuración, esta PC y esta PC forman parte del color verde. O sea, voy cambiando, ¿no? Podría desaparecer una de ellas y la otra ampliar. Entonces ya los criterios van cambiando. ¿Por qué? Porque la programación me permite justamente hacer esos cambios en el momento que yo como administrador lo defino. ¿Bien? Entonces ese es el concepto de una VLAN. Ahora, aquí hay un detalle que hay que responder, detalle conceptual. Si yo tengo una VLAN y tengo 3 VLANs, en este caso una VLAN verde, una VLAN celeste, una VLAN rosada, ¿cuál es la característica fundamental de una VLAN? El tráfico de broadcast. Recuerden que en una LAN puede circular tráfico broadcast, pero no puede ir ese tráfico broadcast más allá de la LAN, porque hay un router ahí que da la cara de esa LAN hacia el mundo externo, hacia la Internet, ¿no? Entonces, una de las funciones fundamentales de una LAN es concentrar ahí todo tráfico broadcast. En todo caso, si se originara ahí una lluvia, una tormenta de información, broadcast solo está concentrado en la VLAN y no va más allá, porque hay un router de por medio. Le explico mejor. A ver, para entenderlo mejor, aquí en nuestra universidad. Nuestra universidad, al costado de nuestra universidad, hay otra universidad, ¿sí? Pues bien, entonces si por X motivo en nuestra universidad generáramos un tráfico broadcast, es decir, todos contra todos, ese tráfico no se va a propagar a la otra universidad. Y al revés también, si en la otra universidad se genera un tráfico, es una red LAN de la otra universidad, se genera un tráfico broadcast, esa no se propaga en nuestra universidad. La pregunta es, ¿y por qué no se propaga? Porque hay un router. Gracias al router, el router te bloquea. ¿Sí? Entonces, partamos de un concepto sencillo. Una LAN, su función, entre las tantas que hay, es concentrar el tráfico broadcast para no perturbar a otros usuarios. Entonces, si una VLAN funciona igual que una LAN, la pregunta es ¿por qué he creado ese color verde, color celeste y color naranja? Y la respuesta es muy simple, es que yo quiero concentrar el tráfico broadcast de todos los usuarios de color verde entre ellos, si es que sucediera. Y quiero concentrar el tráfico de broadcast en todo lo de celeste cuando esto suceda y así el otro color. Entonces no perturbaría a los demás, ¿no? Si en el celeste estas 3 PC generan tráfico broadcast entre ellos, las PC que están en color verde y color rosado simplemente ni se enteran. Y eso estando físicamente en la misma LAN. Eso es un aspecto importantísimo en una VLAN, que prácticamente es lo mismo, porque no ha cambiado nada desde un punto de vista de funcionalidad de una LAN, ¿no? Primer concepto, el tráfico broadcast. El segundo concepto que hay que observar acá, o sea, vuelvo a repetir, para entenderlo mejor ahora. Volvamos con el ejemplo anterior. Nuestra universidad, entre nosotros nos comunicamos, la otra universidad vecina, entre ellos se comunican, pero ¿qué pasa si yo quiero intercambiar información entre nuestra universidad y la otra universidad? Queremos enviarle un mensaje, un correo electrónico, lo que sea.
intercambiar una videoconferencia, quiero hacer una aplicación Zoom entre los muchachos de allá con los de acá, etcétera, etcétera. Eso se podría hacer solo con una condición, que exista un router, ¿no? Existiendo un router, este router, el tráfico de nuestra universidad, a través de ese router, va hacia la Internet. Y a través de la red externa, va a la otra universidad, que también tiene un router. Entonces, ¿quién hace la magia para que el tráfico de una red LAN se comunique con el tráfico de otra LAN? LAN. Por ejemplo, nuestra universidad y la universidad que está al costado. ¿Quién hace la magia? El router. Porque el router es el responsable de que el tráfico de una LAN salga y también es el responsable de que el tráfico ingrese. ¿Sí? Entonces, el router es clave para la conexión hacia el mundo externo. Por eso que hay instituciones como nuestra universidad que tiene un router, que puede ser un router propio, o sea, propiedad de la universidad, o puede ser alquilado del proveedor de Internet. Y ese es el modelo de negocio que puede establecer cada universidad, cada institución, cada empresa, ¿no? Ese es un tema ya de decisión de política institucional, pero que tiene que haber un router, tiene que haber. ¿Está bien? ¿Y por qué hago referencia a ello? Porque si yo miro ahora acá, en este modelo, donde está VLAN, 3 VLAN, y hemos dicho que no se ven. El VLAN de color rojo, pero rosado, no se ve con el celeste ni se ve con el de verde. ¿No? No se ve. ¿Cuál es la condición para que se puedan ver entre ellos? No confundir la comunicación, que es una cosa, y el broadcast, que es otra cosa. Estoy hablando ahora de comunicación. Ya sabemos que el broadcast no puede pasar. Ahora, pero yo quiero enviar una información, porque por querer cerrar al broadcast, tampoco pasa mi comunicación. ¿No? Ahí está mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la magia para que el tráfico de información, ya no de broadcast, de información, sí pase el de verde al de celeste? El de VLAN 10 al VLAN número 30, como está ahí en la gráfica. Y entre cualquiera. ¿Cuál es? El router. De la misma manera como nuestra LAN física de nuestra universidad, para comunicarse con la LAN de la universidad vecina, necesitaba un router, cada uno necesitaba un router para que a través de ellos se comuniquen. Igual acá, para que cada VLAN se pueda comunicar con la otra VLAN, necesita un router. Porque es el mismo criterio, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos establecer una conexión entre VLAN, y esta conexión entre VLAN lo podemos hacer necesariamente a través de un router. Además, físicamente hablando, o sea, una LAN física, tiene un router. Por ejemplo, nuestra universidad tiene un router. Imagínense que nuestra universidad no tuviera un router, estaríamos aislados. Y nadie quiere tener una red LAN aislada. O sea, por lo tanto, el router, ese router que lo he dibujado ahí con R1, eso siempre va a existir. Lo que sucede es que yo debería crear 3 routers. Uno para el color verde, uno para el color celeste y otro router para el color rosado. Porque hemos dicho que cada LAN necesita un router. Entonces, imagínense en un momento determinado, aumentamos y en vez de tener 3 VLAN, tuviéramos 10 VLAN. Que inmediatamente tengo que ir a comprar más router porque ahora necesito más router porque tengo más VLAN. Y de repente reconfiguro y me quedo solamente con 2. O sea que los otros que compré lo pondré en el almacén y ahora me quedo con 2. Eso no es posible, o sea, es impráctico. Pero ojo, conceptualmente yo necesito un router. En la práctica tengo que buscar alguna solución que no sea comprar y poner uno nuevo y sacar cada vez que voy cambiando la VLAN, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fácil. Recuerden que una LAN, para llegar a un router, necesita una puerta de enlace que pertenece a dicha LAN. Entonces, hemos visto en la gráfica anterior que el 802.1q me da la sensación de que un enlace físico, un cable físico, se puede dividir en 2 o más subinterfaces, que lo había dibujado de color
rojo punteado y celeste punteado. Entonces, lo mismo voy a hacer ahora entre el router 1 y en la figura, router 1 y el switch 2. Entonces, voy a ¿qué cosa? El router. Concentremos en el router. En el router vamos a hacerlo de tal manera de que este cable, que es un cable físico, lo vamos a dividir en 3 subinterfaces. ¿Por qué 3 subinterfaces? Porque tengo 3 VLANs. Y cada VLAN necesita una puerta de enlace. O sea, físicamente va a ser el mismo router, pero el enlace es lo que voy a dividir en 3 subinterfaces independientes entre sí y que van conectados directamente a la VLAN de color verde, al de celeste y al de naranja. Y ahí está. Entonces, la subinterfaz de color verde pertenece a la VLAN de color verde. Quiere decir, cuando haga yo el plan de numeración, estas direcciones IP van a estar en la misma subred que esta subinterfaz. Y más, esta va a tener como puerta de enlace este punto IP del color verde. Cuando configure el de color celeste, ahí voy a asignar un prefijo de VLAN, como cualquier LAN, un prefijo de VLAN, voy a hacer la asignación de números IP y voy a encontrar, ¿qué cosa? La puerta de enlace, que viene a ser un número IP dentro de la misma subred de color celeste. Y ese viene a ser la puerta de enlace y lo voy a colocar aquí. Igual lo voy a hacer con el de rosado. Entonces, cuando hago ello, ahora sí ya no necesito tener routers físicos. Basta con un router. Lo único que voy a hacer es configurar al router para que en un momento determinado tenga 3 subinterfaces. En otro momento tenga 7 subinterfaces. Y en otro momento no tenga nada. Y se queda todo sin VLAN. Entonces, esa es la teoría para poder interconectar VLAN. ¿De acuerdo? Por eso, al inicio, ¿qué cosa yo había planteado? Había planteado de que para la conexión de una LAN necesito un router. Y por lo tanto, una puerta de enlace. Necesariamente. Ahora, si yo tengo 3, 4, tengo N VLAN, tengo 2 opciones. O me consigo más router y empiezo a cablear como puerta de enlace a cada VLAN, lo cual es absurdo. Y el otro, simplemente configuro que una interfaz del mismo router se transforme en varias subinterfaces. Y cada subinterfaces vaya a cada una de las VLAN. Esta segunda opción es justamente lo que se hace. Y todo es por programación. Todo es basado en software. Entonces estoy virtualizando la red. Su comportamiento es diferente uno respecto al otro y al otro. Y ese es un tema interesante, ¿no? Este modelo viene ya de hace muchos años atrás y se sigue usando y se va a seguir utilizando por mucho tiempo. No va a cambiar. Lo que va a mejorar tal vez un poco más la tecnología, pero el concepto y el protocolo no va a cambiar. Salvo que exista algo mucho mejor que ello, lo cual lo dudo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a crear una VLAN? Si bien es cierto, hemos dicho que hay un criterio lógico, pero en realidad hay 2 posibilidades. Uno, que yo defina exactamente y diga, este puerto del switch, este que está acá donde entra el cablecito, este puerto pertenece a la VLAN, por ejemplo, A1. Este que está acá, este de aquí, no el de acá ni el de acá, sino este de acá, pertenece, ese puerto del switch, a la VLAN A2. Y este puerto, el de acá, y no el de acá ni el de acá, este, pertenece a la VLAN A3. Entonces y no me interesa la PC que va acá. Acá puede haber una PC cuyo IP vale tanto, siempre que pertenezca al mismo prefijo de red, siempre que pertenezca al mismo prefijo de red de la VLAN A1, yo puedo cambiar el número IP que quiera. No hay ningún problema. ¿Sí? Ustedes están en el laboratorio, ustedes pueden cambiar el número IP de su máquina con otro número, siempre que esté dentro del rango, y va a funcionar. Igual acá, ¿no? Mientras que yo mantenga el rango, que viene así mi prefijo de, en este caso, de VLAN, dentro de ese rango, yo puedo cambiar el número IP y siempre va a funcionar en mi VLAN. Entonces, no me interesa si cambias el número IP, porque aquí lo que me interesa es la posición en el switch. Eso se conoce VLAN estática, ¿no? La otra opción es que, mira, a mí no me interesa
Ahora es al revés, ¿eh? No me interesa la ubicación. Puedes estar acá o no. Ahora, a mí me interesa la PC, que está conectado acá, que puede estar aquí, aquí, no me interesa. A mí me interesa la PC. Entonces, yo quisiera, mi criterio lógico puede ser, acá fue mi criterio, fue la ubicación del enlace. Acá yo puedo decir, no, a mí me interesa la PC. A ver, ¿qué número MAC tienes? ¿Cuál es tu número IP? Etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya va más en función de la característica de la computadora que de la ubicación en el switch de la computadora. Entonces, hay un análisis del protocolo o de los protocolos para luego definir pertenencia a esta VLAN. En cambio, en el primer caso, no había ningún análisis, solo nomás de por dónde vienes, por esta interfaz del switch, allá, el VLAN A, sub 1, este A, sub 2, este A, sub 3, por ubicación, que era el estático, ¿no? Entonces, los dos tienen su ventaja y desventaja, ¿no? En el primero, ya hemos visto que existe la opción de que aquí me cambien de computadora, siempre que esté en el mismo rango de números IP, va a ser aceptado, porque lo que interesa es el punto de entrada. Entonces hay una cierta posible vulnerabilidad en la VLAN, de usuarios no deseados que se metan a la VLAN. ¿Ya? Pero tiene una ventaja, que simplemente usted define a través de un pequeño comando cuál es la interfaz y se acabó. O sea, la configuración de una VLAN estática es simple, sencilla. Lo tiene que hacer en 30 segundos, ¿no? Le llaman por teléfono el rector de la universidad y le dice, ¿sabe qué? El ingeniero, el administrador de la red de la universidad, necesito que me crea, ni siquiera tienen que saber que es una VLAN. Necesito una conexión fiable entre tal persona porque tenemos una videoconferencia que va a decidir muchas cosas importantes en la universidad. Entonces el administrador, entre tantas opciones que puede dar, podría ser una de ellas, voy a crear una VLAN. Y lo tiene que hacer rapidísimo. No se preocupe, señor rector, señor ingeniero, señor decano, quien sea la autoridad que le llame. Le voy a, en menos de un minuto lo tiene usted todo. Y ¡fua! En menos de un minuto debe estar. ¿De acuerdo? Porque son cosas para hoy, no para mañana. Entonces una opción es crear VLAN estática. ¿Sí? En cambio, en la VLAN dinámica sí hay un grado de ¿cómo sería la palabra? De seguridad, ¿no? De certeza de que la máquina que está conectada acá es la máquina que yo he definido y no me lo han cambiado. Porque estoy hablando de la Mac, ¿no? Por ejemplo. Y ahí nomás ya es bien complicado. Tendría que cambiarme toda la tarjeta madre de mi computadora y llevarlo a la otra tarjeta madre y sacarlo y luego ensamblar la computadora para que la Mac de la tarjeta madre de la interfaz se mantenga. Ya eso sería complicado, ¿de acuerdo? Aunque todo es posible, pero es complicado. Entonces, la VLAN dinámica es más segura, pero es más complicado. Hay que ver más criterios en la configuración. El equipo también tiene que ser un poco más fuerte, porque ahora va a tomar acciones de decisión, ¿no? Entonces, la pregunta es, en la práctica, ¿cuál es lo que se utiliza mayormente? La respuesta es la VLAN estática. Y vamos, en el transcurso que queda en esta clase, vamos a analizar las VLANs tipo estático. ¿De acuerdo? Bien, algunas características que podemos hablar de una VLAN de manera general. Siempre tiene que haber una VLAN base. O sea, tanto es así que esa VLAN no lo podemos destruir. No podemos eliminar. Las otras VLANs lo podrá eliminar, lo que usted quiera, pero hay una que no lo puede eliminar. Porque de ahí hace todo. A esa VLAN se le conoce como VLAN nativa. Por lo general se le asigna un número ya preestablecido que es la VLAN número 1, ¿no? Ese es el primer concepto. Quizás para entenderlo mejor, yo tengo el switch en la primera lámina, ¿se acuerdan? Yo tenía 3 switches, ¿no? Y cada switch está conectado a una PC. Y si yo no configuro ninguna VLAN, obviamente no hay VLAN, quiere decir que todos se comunican contra todos. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Lo cual es cierto. Pero ahí falta aclarar algo. ¿Cuál es? En realidad sí hay una VLAN. O sea, la VLAN es todo, el todo. O sea, un switch, el todo, y es una VLAN. Parte de que yo tengo una VLAN donde todo es, exactamente todo, es una VLAN número 1, la VLAN preestablecida.
¿no? Entonces, lo que se va a hacer es al revés. ¿De qué PC, de ese todo, se van sacando para que dejen de formar parte de la VLAN número 1? ¿No? Es por eso que la VLAN número 1 no lo podemos eliminar, porque es parte del equipo, ¿no? Todos los que se conectan al switch pertenecen a la VLAN número 1, sin que programe, sin nada. Es por eso que todos se conectan contra todos, porque ya están perteneciendo a una VLAN por default, que es por defecto, que es la VLAN número 1. ¿De acuerdo? A esa VLAN también se le denomina la VLAN administrativa. ¿Por qué? Porque cuando usted está ubicado remotamente y quiere entrar a una VLAN, a la VLAN, no a la PC, a la VLAN, para gestionar, para reconfigurar, etcétera, etcétera, pues usted necesita ir a una LAN. ¿No? Es como, primeramente, es como si usted estuviera en algún lugar del mundo, usted es el administrador de la red de la universidad y usted quiere entrar al servidor, usted quiere entrar a un equipo de la universidad para gestionar. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es llegar a la LAN de la universidad. Usted tiene que llegar con los prefijos de red a la LAN de la universidad. Y luego usted entrará al servidor o al equipo que usted quiere controlar. Así funciona Internet, ¿se acuerdan? Que las tablas de enrutamiento indican el prefijo de red de destino. Entonces, partiendo del mismo ejercicio, pasémonos en el concepto de una VLAN, porque al final una VLAN es una LAN, solo hecho por software. Y también se le tiene que acceder, ¿no? Entonces, si yo quiero entrar al switch, el switch, como switch, yo necesito identificar a qué VLAN pertenece para poder al switch configurar, ¿sí? Por eso que yo necesito una VLAN de administración. Bueno, por lo general también es la VLAN número 1. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, accediendo a la VLAN de administración, al switch le voy a dar el número IP, le voy a dar una máscara, le doy todo, hasta lo puedo poner OSPF, le puedo poner RIP, IP versión 4, todo, a través de ahí empiezo a controlar, ya sea localmente o remotamente. La cosa es que a partir de ahí ya tengo control con un switch. Entonces, este concepto que estoy hablando rompe un poco el concepto tradicional que en algún momento yo les debí haber comentado en las clases, cuando decía que un switch es solamente un elemento capa 2, un router es un elemento capa 3. Yo cuando les dije eso, hice una observación, dije, sí, ese es el concepto teórico tradicional. Hoy en día los switches son tan inteligentes, o en algunos casos más inteligentes que un router. Claro, ¿sí? Hay switches que son muy, muy finos, muy sofisticados. Tanto es así que necesitamos gestionarlo. Tanto es así que necesitamos configurar remotamente. Tanto es así que tenemos que darle todos los parámetros como si fuera un router, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? A través de una VLAN administrativa, que es la VLAN número 1. ¿Sí? Entonces, ahora podemos afirmar entonces que un switch conceptualmente, teóricamente, es un dispositivo de capa 2. Perfecto. Pero en la vida real, sabemos que son dispositivos que pueden ser hasta capa 3, incluso más. Hasta servidores existen en los switches, o sea que tiene capa 7. ¿De acuerdo? Bien. Esta parte final de la lámina reafirma lo que he dicho. Inicialmente, todos los elementos que se conectan a un switch pertenecen a la VLAN número 1, porque es la predeterminada. Así que todo se conecta contra todos porque pertenece a la VLAN número 1. ¿No? Aquí vamos a mostrar un poco los casos de configuración de una VLAN. A ver, caso número 1, vamos a considerar solo un switch al cual va conectada varias PC, y luego vamos a identificar una PC que pertenece a una VLAN y la otra a otra VLAN. Entonces acá tengo un switch que lo podemos encontrar tanto en el Packet Tracer o en el GNS3. Y tengo una PC también que lo encontramos en ambos. Tengo mi prefijo de red, que es el 201.1.0 y la 24, al cual ahí le pongo el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a configurar las IPs de las PC y vamos a configurar la máscara de las PC. Esto, y luego vamos a hacer una conectividad. O sea, primera parte, ojo,
para entender bien este experimento, voy a crear una VLAN simple y común y corriente. No hay VLAN, solo una LAN. Para ello, vamos al switch, ponemos enable, hacemos un show VLAN brief para ver si existe o no existe VLAN en el route, en el switch. Porque no vaya a ser que ya alguien manipuló el switch, alguien configuró y de repente empiezo a trabajar mal, ¿no? Me conecto a un punto, a otro punto, no hace ping. Es que por esas coincidencias usted ingresó a los puertos, eran de VLAN diferentes, así como van a hacer ping si pertenecen a dos VLAN diferentes. Para evitar cualquier detalle de ese tipo, miramos si hay o no VLAN creadas anteriormente en el switch. Y observamos, miren acá, ven, la VLAN número 1, que es la VLAN por defecto, está conectado allí ya el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, 10, etcétera, 24 y 2 gigas y 2 interfaces adicionales gigas. Quiere decir, este switch es de 24 puertos más 2 de gigas y quiere decir que todos los puertos, miren, todos los puertos del switch, todos los puertos del switch están conectados a la VLAN número 1 por defecto. Lo cual es lo que habíamos, quiere decir que este switch está nuevecito. Nadie lo ha hecho nada. De fábrica, esto es lo que me muestra. Pero, eso es hasta ahí, ¿no? Pero resulta que ya pareciera que alguien ya configuró, o estaba intentando configurar. Porque acá me dice, mira, aquí hay una VLAN número 102, número 103, número 1004, perdón, 1002, 1003, 1004, 1005, ya, pero está activo, pero no tiene ninguna interfaz conectada. No, en realidad nadie lo ha configurado, porque estos son VLANs por defecto también que vienen en todo switch. Porque hay que recordar que la tecnología de VLAN tiene ya sus años, 20 años y quizás un poco más. Entonces, hace 20 años, un poco más, tecnologías como FDDI, Token, entre otras, Token Ring, entre otras, todavía estaban muriendo, pero todavía existían. Esos son unos 25 años por ahí. Estaban ahí, pero ya sabemos que se va, pero estaban ahí. Entonces, de todas maneras, lo colocaron como una opción más, como una tecnología que pueda formar una VLAN propia con esas tecnologías. Por eso que lo van a encontrar siempre, por un tema de compatibilidad simplemente ahí. Es un tema histórico, que no tiene que ver nada. Entonces, a mí lo que me preocupa es esto de acá. Todavía hay uno solo y todos los elementos que forman que conforman los puertos del switch están ligados a la VLAN número 1. Por lo tanto, cualquier máquina que yo conecte van a ser PIN, va a haber conectividad, porque pertenecen a la misma VLAN por defecto. Bueno, toda esta configuración que uno puede hacer, cualquier configuración que uno puede hacer, va almacenado en la memoria flash del switch. Entonces vamos a crear una VLAN, ¿no? Quiere decir que, miren, señores, antes de seguir, si nosotros vamos acá y configuramos las IP, las máscaras, IP, la máscara, entonces yo hago ping con todos hacen ping. ¿Por qué? Porque todos pertenecen a la VLAN número 1, por defecto. Ese es el primer objetivo de este laboratorio. Verificar que la LAN justamente está operativa porque todos contra todos hacen ping. Ahora, una vez hecho ello, vamos a separar la PC0 con la PC2, solamente van a formar una VLAN 20, la PC1 con la PC3 van a formar otra VLAN 30, y obviamente cuando la PC0 con la PC2 hagan un ping, debe de funcionar, porque pertenecen a la misma VLAN. Pero cuando la PC1 quiera hacer un ping a la PC2, no debe de funcionar. En el caso anterior sí funcionaba, porque eran todos en la VLAN número 1. Era la LAN que está amarrado a la VLAN número 1. En este caso ya estoy separando las PC y lo voy a hacer por las interfaces que están, ¿no? Bueno, entonces vamos a crear una VLAN. Ahora sí vamos a crear la VLAN. El comando para crear en el switch, recuerde que el switch es el que crea el VLAN, es configura termina VLAN 20, porque así lo voy a llamar, el de celeste va a ser VLAN 20, y le voy a dar un nombre, alumnos. Terminé, ahora voy a crear la VLAN número 30, le voy a poner el nombre docentes y acabé y quedó. Quiere decir que el switch ya tiene dos VLANs creadas. Vamos a verificar. Con el comando show VLAN brief, debemos observar que ahora me va a mostrar, aparte de la VLAN número 1, que es la de defecto, debe haber una VLAN llamada alumnos, número 20, y una VLAN número 30 llamado docentes.
acuerdo? Bien, eso es lo que hay que verificar. No se olviden que eso debe salir con el comando show VLAN brief. Así que yo les invito, alumnos, cuando estén haciendo este laboratorio, esta parte de la clase, verifiquen en su simulador y eso es lo que debe salir. Bien, sigamos ahora. Miren que en la VLAN 20, que es celeste, está asociado la interfaz del switch 0/1 y 0/3. Entonces, a estas interfaces le tengo que asociar a la VLAN 20, porque recuerden que voy a hacer una VLAN estática. Entonces, miren los comandos que se tienen que utilizar en el switch. Enable, configure terminal, interfaz 0/1, ya estoy acá, estoy aquí, ¿no? Switch Mode Access. ¿Qué significa este comando? Switch Port Mode Access significa que este puerto es modo de acceso. Las PCs van a acceder a la VLAN por acá. Así de simple, modo acceso. Pero a ese, que es de acceso, porque a ese le estoy diciendo que va a haber una PC, modo de acceso. Ya van a ver que hay otro modo que no es de acceso, que vamos a ver ahorita. Pero en este caso es de acceso porque la PC va a acceder por ahí, por eso es modo de acceso. A esta interfaz 0/1 le voy a poner el número 20. La VLAN 20 lo voy a amarrar acá. Entonces, ¿cuál es el comando? Switch Access, ¿no? VLAN 20. Ya está identificado este puerto 0/1 como modo de acceso y con la VLAN número 20. Salgo, éxito. Ahora me voy a la interfaz 0/3. Ahí voy a poner switch por modo access. Otra vez, cualquier computadora se va a acceder a través en la VLAN número 20. Y le voy a poner el número 20, switch por access VLAN 20. Y ya está. Como ven ustedes, he ingresado a la interfaz 0/1 y a la interfaz 0/3 y ahí le he puesto modo de acceso y luego le he asignado la VLAN número 20. Por eso es una VLAN estática. Entonces vamos a poner el comando show VLAN brief para ver cómo va. Ahora van a observar que la VLAN número 1 está todos los puertos, como en el caso anterior, siguen ahí. Claro, porque no he hecho nada. Yo lo único que he hecho es crear la VLAN 20, ¿sí? Crear la VLAN 30 y está en modo activo, ¿no? Ahora, ahí estoy observando que están acá. Ese es el primer paso que he hecho. Ahora van a observar con más detenimiento de que la VLAN número 20 tiene la 1 y la 3. Si ustedes recuerdan la lámina anterior, cuando yo puse VLAN número 1, estaban todititas los 24 puertos del switch. Estaban ahí. Pero ahora, y más los 2 GB. Pero ahora he sacado el 0/1 y 0/3 y lo he pasado a la VLAN número 20. Entonces acá está la VLAN 20 es alumnos, está activo y ahora pertenece ahí la interfaz 0/1 y 0/3, que ya no está acá. ¿Ve? Ya no está el 1 ni está el 3. Ahora es parte de la VLAN 20 que se llama alumnos. ¿Se dan cuenta? ¿No? Vuelvo a repetir que en el caso anterior todo era las 24 y más el giga era de la VLAN 1. He sacado y ahora he creado la VLAN 20 con estas dos interfaces. Algo similar voy a hacer para la VLAN número 30, pero ahora es la interfaz 0/2 y 0/4. Lo mismo, el mismo procedimiento. Configure terminal, entro a la interfaz 0/2, pongo modo access y luego pongo access VLAN 30. Como ven ustedes ahí. Switch port access VLAN 30. Ahora esa interfaz 0/2 es la VLAN 30 y en el modo de acceso. Salgo y entro a la interfaz fase Ethernet 0/4. Le pongo switch port modo access, ya está, para que acceda a la computadora. Y le vamos a poner la VLAN número 30. El switch port access VLAN 30 y listo. Ahora volvamos a hacer el VLAN brief para observar. Show VLAN brief. Entonces, miren, aparece el 30, hasta el 30, y ahora está el 0/2
Aquí está. Esta PC va conectado acá y esta PC va conectado al 0/4. ¿Ya ven? Entonces, miren la fotografía en esta parte. Tengo 3 VLANs, la VLAN número 1, que es por defecto, que le he estado quitando, y le he llevado la VLAN 20 y le he llevado la VLAN 30. ¿Qué interfase? La interfase que están acá indicadas. ¿Sí? Entonces, con este escenario, ahora vamos a probar conectividad. Vamos a probar conectividad desde la PC 0. Desde la PC 0 vamos a crear justamente conectividad, ¿no? De esta PC 0, que es esta que está acá, vamos a probar un pin a la PC 1, un pin a la PC 2, un pin a la PC 3. Y vamos a observar que si yo hago a la PC 2 va a funcionar el pin, porque pertenece a la VLAN. Pero si hago la 1 o hago a la 3, no debe de funcionar, ¿no? Ahí está, ¿ven? Estoy en esta máquina y voy a hacer un pin al 201.1.4, que viene a ser la PC 2, y funciona ok. Pero me voy a hacer de la misma PC a la 201.1.13, que es la PC 1, no funciona. Y a la 201.1.15 tampoco funciona. Entonces, hemos comprobado que hemos creado 2 VLANs. Así de sencillo es la creación de la VLAN, ¿no? Ahora, como tarea, ustedes vayan a la PC 1 y hagan pin a las otras, y algo similar van a obtener allí, igual con la PC 2, pin a las demás, y finalmente de la PC 3 a todos los demás. Usted ahí va a comprobar al 100% la creación de la VLAN, ¿no? Hay que ver que en la memoria flash, y para eso está el comando show flash, ahí se va a crear un archivo justamente conteniendo toda la configuración de la VLAN. Ese archivo se llama VLAN.dat. VLAN.dat. O sea, todo lo que las bases de datos que va creando para las VLAN, acá se van almacenando. Entonces, en palabras simples, si usted quiere eliminar la VLAN en un switch, tiene dos opciones. Va y desconfigura, o va a este archivo y lo elimina. Pues, si lo elimina, ya no hay VLAN. De vuelta a quedar. Otra vez empieza de cero, ¿no? Entonces, dos opciones para empezar de cero. ¿Bien? Entonces, para borrar este archivo y empezar de cero, de frente ya, sin desconfigurar, es delete flash VLAN.dat. Este comando hay que tenerlo mucho cuidado porque usted se equivoca, no le pone de repente esto de acá, depende de la versión, y puede borrar el sistema operativo del switch. Hay que tener mucho cuidado en estos comandos en la vida real. En sus casos de simulación no va a pasar nada. Igual lo vuelve a instalar o simplemente empieza de nuevo y continúa todo como antes, ¿no? Bien, veamos ahora la práctica, el laboratorio número 2, ¿de acuerdo? Vamos ahora a utilizar el router. ¿El router para qué? Para que la PC 0 y la PC 1 puedan conectarse. Recuerden que no se podían. Ahora yo quiero que se comuniquen, entonces necesito, ¿qué cosa? Un router, y necesito, en este caso concreto, dos subinterfaces que vienen a ser la puerta de enlace de la LAN de color celeste y la LAN de color rojo. Acá está. Si asumimos que la VLAN 20 tiene el 20.1.200.1.20.0 el AS24 como prefijo de red, y la VLAN número 30 tiene 200.1.30.0 el AS24, entonces la puerta de enlace será el número .1, acá también sería el 30.1, ¿sí? Y esta es el GIA0/0, las subinterfaces se identifican escribiendo igual que una interfaz, GIA0/0, hasta ahí es igualito, pero pone el punto y un número, el número que quiera. En este caso le pongo el 20 porque es la LAN 20, pero si quiere pone el número 1, 4, 8, lo que usted quiera. Y el otro pongo su interfaz GIA0/0.30, para recordar que estoy en la VLAN 30, simplemente comodidad de diseño, nada más. Usted puede poner punto, el número que quiera. Punto, el número que quiera. Esa es la forma como identifico una subinterfaz. En este caso, de color celeste y color rojo. Recuerden que este número, 200.1.30.1, está conectado aquí, al de rojo.
a esta subinterfaz. Porque esta viene a ser la puerta de enlace de estas dos PC, que está perteneciendo a la VLAN número 30. ¿No? Entonces, vamos para interconectar una VLAN, vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que interconectar una VLAN, luego tenemos que definir una subinterfaz en el router, porque estos son los pasos que vamos a seguir, ¿no? Vamos a un poco ordenarme. Para poder interconectar una VLAN entre ellos, hay pasos que yo debo seguir. Un poco de orden simplemente. Primero hay que identificar, no sé si es primero o último, pero hay que identificar las subinterfaces. Eso, en algún momento hay que identificar las subinterfaces porque van a representar las puertas de enlace de mi VLAN, ¿no? Se debe definir una troncal entre el switch y el router. Mira, ahí está la diferencia de la configuración anterior, porque este era un modo de acceso. En cambio, este de acá es un modo troncal. ¿Por qué troncal? ¿Por qué? Porque esta PC de color celeste, que es la VLAN número 20, con su 802.1Q puesto en 20, viene por acá. Y luego, esa trama, pero con un 802.1Q con el número 30, viene por acá. Y luego llega acá. Por eso que el router es importante. Lo que está sucediendo es que por este cablecito está circulando tramas 802.1Q20 y tramas 802.1Q con el valor 30. Dicho de otra manera, por este enlace van a circular todas las tramas de todos los valores, porque es una troncal. Por eso hay que configurarlo como modo troncal. En cambio acá no es troncal. Aquí lo único que va a viajar acá es todo lo que tiene 802.1Q con identificador 20. Porque está acá, la VLAN 20, color celeste. No puede pasar por acá una VLAN de color rojo, el 30, porque no se puede. ¿Sí? Por eso que esto es modo de acceso y esto es modo troncal. Por eso hay que configurar una troncal entre el switch y el router. Bien, entonces vamos a empezar a configurar el router, este router de acá, ¿ya? Con estos criterios que estamos viendo. Entonces vamos a la interfaz, al de color celeste, ¿le parece bien? Giga Ethernet 0, el 0.20. Recuerden que este comandito va a depender del sistema operativo de su switch, ¿eh? Algunos hay que escribir Giga Bit Ethernet, algunos hay que escribir Giga Ethernet, algunos simplemente con poner G está todo. Por si acaso, eso lo verifican ahí con el comando de interrogación, que es el help. Bueno, independientemente de ese detalle, voy a entrar a la interfaz de color celeste. Entonces, punto 20. Ah, esa es una subinterfaz. Y luego tengo que decir, oye, cuando pase por acá, lo que tiene que pasar es un 802.1Q y con el valor de etiqueta número 20. O sea, lo que estoy diciendo es que la trama Ethernet se va a tener que un poco girar un poco, desplazarse a la derecha, izquierda, entra un nuevo campo y ahí el VLAN, identificado el VLAN, lo voy a poner 20. ¿Cómo lo digo eso? Con este comando. Encapsulation.1Q20. Ya está. Con eso ya creé mi trama, puse la cabecera 800.1Q y el campo I de VLAN en 20. ¿Ya? Eso es esta subinterfaz, ¿no? Luego pongo esta subinterfaz como es la puerta de enlace de la red VLAN de color celeste, y esto es 200.1.21, acá está, IP address 200.1.20.1, la máscara 255.0, exit, y listo. Ya está. Ahora me voy a la otra subinterfaz de color rojo, interfaz Giga Ethernet 0/0.30, no se olviden del punto 30, otra vez voy a las tramas, lo voy a introducir una cabecera 801.q y el campo, el valor 20, encapsulation.1q30, listo. Luego pongo IP address, la dirección que es 200.1.30.1, aquí está, IP address 200.1.30.1, la máscara 255.255.255.0. Exit, ya está. Listo. Y entro y voy a la interfaz real. La interfaz real es esta. Recuerden que esta era de mi cabeza nomás, pero debe funcionar.
Me voy a la real y tengo que activar, no shutdown. Listo. Con esto terminé la configuración del router. Ahora vamos a ingresar a las PCs y vamos a hacer un ping, ¿no? Entonces el ping de la máquina 200.1.30.0, no se olviden que estoy en la máquina PC0 acá, estoy acá dice, ¿ve? Estoy en la máquina PC0 y voy a hacer un ping ¿hacia dónde? A la PC1, acá, que es 200.1.30.2. Anteriormente no funcionaba. Mira, ahora hago ping y funciona. ¿De acuerdo? No se olviden que este caso 2 es continuación del caso 1, por si acaso. En el caso 1, ya nosotros habíamos configurado toda esta parte, ¿de acuerdo? Y al configurar toda esta parte, verificamos que lo de celeste con celeste funcionaba y lo de rosado con rosado funcionaba. Lo que he hecho ahora, en el caso número 2, es configurar el router. ¿Para qué? Para que una vez terminada la configuración, pueda comunicarse la máquina PC0 con PC1, como lo estamos observando acá. Son 2 laboratorios, 2 prácticas, y viene uno a continuación del otro, ¿no? Por eso que ya no he explicado, porque se entiende que lo hemos visto en el caso 1, esa parte. Bien, pero aquí falta un detalle que todavía falta rematar, ¿no? Antes de poner este pin, lo primero que tenemos que hacer es el switch. ¿Me explico bien? En la lámina anterior, acá la secuencia de la transparencia ha salido al revés, por eso que está un poquito al revés en la secuencia, para ir en orden. Y yo he configurado, vamos a resumir, yo he configurado ahora el router, ¿de acuerdo? En el caso anterior he configurado el del switch para abajo. Ahora he configurado el router y he creado la subinterfaz. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora tengo que, como esta troncal tiene 2 extremos, el extremo del router, que lo acabo de configurar, ahora tengo que configurar el lado del switch, para que la troncal esté completamente configurada. He configurado esto, en la lámina anterior. Ahora me falta esta parte, que es la fase Ethernet 0/5. Aquí está. Pero para el switch, esto es una troncal, no es un modo de acceso. ¿Cómo configuro esta como modo troncal? El comando es así. Ahora estoy en el switch. Antes estaba en el router, ahora estoy en el switch. Configure terminal, interfaz fase de 0/5, ya estoy acá. Le pongo el switch por mode trunk, ahí está, esa es la diferencia, y se acabó. Ahora sí, esto es troncal, ya está configurado la troncal entre el router y el switch de manera completa. Ahora sí, por favor, recién hagamos la conexión. La conectividad entre PC0 y PC, en este caso PC1. Y ahí funciona. ¿Sí? Antes me había adelantado, me faltaba configurar la troncal en el lado del switch, ¿no? Entonces, en resumen, yo tengo que agarrar el switch, los puertos donde van hacia las PC, los tengo que poner en modo de acceso. Y luego cada puerto le tengo que decir a qué VLAN pertenece, porque es una estática, una VLAN estática. Luego, como ven en la lámina que está acá al frente, tengo que configurar ahora entre el router y el switch, que viene a ser la troncal. Entonces me voy al router, voy a crear subinterfaces. He creado 2, de color celeste y color rojo acá, porque tengo 2 VLAN. Si hubiera tenido 3 VLAN, hubiera necesitado crear 3 subinterfaces, ¿no? Entonces creo la subinterfaz, le asigno a qué VLAN es y el número IP, no se olviden. Ya está, arriba. Ahora me voy al switch abajo, de la troncal, a este extremo, del otro lado de la troncal, y configuro el switch, lo que le corresponde como troncal, para que se comunique al router. Y este es el comando que hemos visto acá. La única diferencia que hay que poner acá, modo track. Y listo. Ahora sí, probamos conectividad y deben operar todos contra todos acá abajo. Este con el azul con el rosado con el azul, celeste, perdón, en vez de celeste, rosado, todo contra todo. ¿Sí? Alguien me puede decir, profesor, entonces, ¿y cuál es la diferencia si al final la PC0, la PC1, PC2, PC3, al final se están conectando todos entre sí? ¿Para qué crear una VLAN? Sin haber creado una VLAN también obtengo lo mismo. Sin que tenga VLAN también tengo lo mismo. Tiene razón. O sea, desde el punto de PIN funciona igualito.
Entonces, ¿para qué he hecho tanta cosa si al final llego al mismo lugar? No. ¿Cuál es la diferencia? El broadcast. Para eso uso una VLAN. La VLAN no lo uso de adorno. La VLAN tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Separar el tráfico de VLAN. ¿Por qué? Perdón, el tráfico de broadcast. ¿Por qué? Porque se entiende que usted tiene aplicaciones que generan constantemente broadcast y quiere proteger, pues. Quiere proteger, por ejemplo, en la máquina 1 podría ser un servidor y la máquina 2 podría ser otro servidor. Y aquí la de celeste podría ser toda la universidad. Entonces yo quiero proteger de broadcast, cualquier broadcast que se genere en la universidad, los servidores no deberían ser atacados, no deberían recibir. A eso quiero. Pero sí yo necesito que un alumno con un tráfico normal entre al servidor. Entonces se va al tal router y regresa y se conecta. ¿Se dan cuenta? Ese es el escenario. Para eso sí. Si yo no tuviera una VLAN y todo fuera una LAN, físicamente hablando, uno solo, entonces un tráfico broadcast en la máquina 1 le va a llegar al 2. A la PC0 le va a llegar el PC1, le va a llegar a la PC3, donde están mis servidores, y lo voy a bombardear, y cuando alguien quiere entrar, pues, va a encontrar ocupado y va a haber lentitud. Esa es la idea de una VLAN. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que quería yo comentarles. Yo espero que con estas indicaciones ustedes hayan entendido lo que es el concepto de una VLAN, ¿no? Entonces no me queda más que agradecerles y esperamos pues que haya sido de mucho provecho, ¿no? Entonces quedamos acá, luego ya comentaremos un poquito más avanzado otros temas en nuestro curso. Nuevamente, muchas gracias.